Amados hermanos, buenas noches, bienvenidos sean a este tiempo de estudio bíblico. Estamos reunidos aquí en la casa del Señor con el gozo de siempre de poderles decir bienvenidos, con el gozo de recibirlos y con el gozo de saber que nos están abriendo las puertas de su hogar, que siempre su corazón está abierto a meditar en la palabra del Señor. Esta noche, hermanos, estamos por dar inicio a una serie de estudios que lleva por título el ABC de la vida cristiana. Pensaba yo en el título un poco este mediodía, si sería más correcto hablar del ABC de la vida cristiana o hablar del ABC en la vida cristiana. Finalmente no llegué a ninguna conclusión, vamos a dejarlo así, el ABC de la vida cristiana. Y lo que se pretende, hermanos, lo que Dios ha puesto en mi corazón, es que podamos a partir de esta noche dar inicio a una serie de estudios que nos llevará varias semanas. Inclusive yo creo que podemos llegar a alargar esta serie de estudios aproximadamente por unos 3 meses aproximadamente, por lo que he podido estar revisando los diferentes temas. ¿En qué consiste este estudio? El estudio consiste en que podamos revisar justamente las cosas más básicas, los rudimentos de la vida de todo creyente, empezando desde un punto que es clave, empezando desde el punto de la salvación. Ninguna persona puede genuinamente y bíblicamente y correctamente llamarse hijo de Dios si antes no pasa por la experiencia de la salvación, si antes no pasa por la puerta que es nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que por la gracia del Señor se es salvo, entonces el Señor lo que hace es proveernos de una serie de recursos para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida como creyentes, podamos avanzar en nuestro crecimiento, pero podamos avanzar también en poder ejercitarnos en algunas áreas. Y esas áreas tienen que ver principalmente con todo lo que tiene que ver con las luchas, porque el Señor nos ha dado armas para enfrentar las luchas espirituales. ¿Cuántas veces no luchamos? ¿Y cuántas veces no somos derrotados? Al estar en medio del fragor de la batalla, somos derrotados. Y a veces se nos olvida que el Señor nos ha dejado armas para que nosotros vayamos de victoria en victoria, que nosotros vayamos de triunfo en triunfo. Y es importante, hermanos, que podamos nosotros comprender todas estas cosas. Si alguien me pidiera que definiera en pocas palabras en qué consiste este estudio bíblico, pues simplemente lo resumiría como una especie de un discipulado, porque finalmente la palabra discípulo y la que se desprende de ella, que es discipulado, es una parte fundamental que jamás nosotros debemos olvidar. Jamás nosotros debemos olvidar, porque es una palabra, hermanos, muy importante, no solamente en la comprensión de su significado, sino que le hace recordar a la iglesia su objetivo, la tarea, una de las tareas, porque no puedo decir que es la tarea más importante, pero una de las tareas más importantes que el Señor ha dejado a la iglesia. Y es justo aquí donde quiero empezar esta noche, yendo al Evangelio de Mateo, capítulo 28, y los últimos versículos de ese capítulo, y al mismo tiempo los últimos versículos de ese Evangelio, el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Todos los que tenemos suficiente tiempo en la vida de la iglesia, hemos sido enseñados, hemos escuchado una y otra vez acerca de estos 3 últimos versículos del Evangelio de Mateo.
Inclusive algunas Biblias que traen subtítulos gustan de llamar a estos 3 versículos la Gran Comisión. Y si nosotros ponemos atención, porque de eso se trata, cuando nosotros estamos para leer la Escritura, de que pongamos atención, de que no solamente leamos, sino que en la medida que leamos también nosotros observemos. Ahora, dicho sea de paso, yo tengo mi propia idea en cuanto a las Biblias subtituladas, porque lo que pienso es que una Biblia subtitulada te condiciona. Si tú llegas a este pasaje y ves la Gran Comisión, antes de empezar ahí dice la Gran Comisión, antes de leer dice la Gran Comisión, dices, ya sé de qué va a hablar este pasaje. En cambio, si tenemos una Biblia sin subtítulos, tú o yo, simple y llanamente llegamos al pasaje. No tiene subtítulos. Voy a leer lo que dice el texto de manera directa. Ahora, observemos, hermanos. Dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, ¿y qué cosa? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, obviamente, yo lo leí un poco rápido, y cuando uno está en su lectura personal, como dije hace un instante atrás, uno tiene que procurar observar. Porque si a estos 3 versículos los estudiosos bíblicos les gusta llamarlo la Gran Comisión, entonces voy a tratar de comprender en qué consiste la Gran Comisión. Y cuando uno llega al versículo 19, uno encuentra el corazón, uno encuentra la columna vertebral de ese mandamiento que el Señor da a la iglesia. Y el mandamiento es claro, pero si no observamos, quizás caigamos en el error de hacer malas interpretaciones y aplicaciones. Porque generalmente pensamos que la Gran Comisión consiste en evangelizar. Dices, si un domingo por la mañana, antes de esta explicación, yo llego y les digo, hermanos, hoy vamos a hablar de la Gran Comisión. Hablan sus Biblias en Mateo 28, 18 al 20, vamos a leer. Dice, va a hablar de evangelismo el hermano. No. El Señor no mandó evangelizar. El Señor, si observa usted bien, mandó a hacer discípulos. Mandó a ser discípulos. Ahora, ¿qué tendría el Señor en mente cuando Él manda a su iglesia a ser discípulos? Porque generalmente lo que hacemos es que agarramos muchos folletos y nos vamos a la calle con folletos en mano, sellados con el nombre de nuestra iglesia, y salimos a evangelizar. Pero no teniendo jamás en el corazón ni en la mente que no es a lo que el Señor nos mandó. Ahora, antes de que se sigan quizás aterrorizando con lo que estoy diciendo,
¿Por qué digo que el Señor no nos mandó a evangelizar? En primer lugar, porque el texto bíblico dice, por tanto, id y haced discípulos. No dice, por tanto, id y evangeliza. Dice, id y haced discípulos. Ahora, si alguien se está preguntando cómo puedo hacer un discípulo, es sencillo. Bueno, sencillo decirlo, en la práctica se requiere inversión de tiempo, inversión de vida. Porque para hacer un discípulo, lo primero que hagan de cuenta que es, ¿cómo expresarlo? Es como un ciclo. La primera etapa para llegar a ser un discípulo es evangelizarlo. Le voy a presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a decir que Él es el único Salvador de este mundo. Él es a quien Dios ha designado para esa tarea. Y voy a hablarle a la persona que le presente el evangelio de Cristo la necesidad que tiene de reconciliarse con Dios. Pero esa es parte de la tarea. Es el primer paso de la tarea. Porque una vez que yo presento el evangelio de Cristo, el propósito es que esa persona que ha escuchado del evangelio de Cristo crea en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Sí, claro. Porque precisamente al tener uno a los hijos en casa, la tarea de alguna manera va de la mano, va conjunta. Porque nuestros hijos llegaron a la iglesia siendo bebés. Estaban en el vientre de su madre y nos oyeron cantar y quizás oramos y le pusimos la mano en el vientre de su madre y oramos por ellos. Y el niño crece escuchando las cosas de Dios. Y en ese periodo lo que estamos haciendo con el niño es enseñándolo. ¿Qué dice el Señor en estos pasajes? Verso 19. Id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos, etc. Pero ¿qué dice el verso 20? Enseñándoles. Ahora, usted plantea la pregunta de un hijo. Pero un hijo, uno como creyente en Cristo, uno lo que hace es enseñarle y el niño va creciendo y se le sigue enseñando y enseñando y enseñando. Y lo que nosotros hacemos en casa, si somos constantes al asistir a la iglesia, es lo mismo que ocurre con el niño, pero en la escuela dominical. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de la escuela dominical? Porque el niño llega a párvulos de 3 años y cumple un ciclo, al menos en nuestra iglesia, ese niño cumple un ciclo de 3 años en esa clase. ¿Cuántas cosas ese niño en 3 años no aprendió? Y pasa al siguiente grupo teniendo 6 años, pudiendo leer cuando está en la primaria. Y pasa al siguiente grupo de escuela dominical y permanece ahí hasta los 8 años y así se va. Hasta que a la edad de los 15 años lo pasamos a los jóvenes. ¿Qué ha sucedido en la vida de ese niño que se ha convertido en joven? A lo largo de todos esos años ha sido enseñado. Y en el transcurrir de todo ese tiempo, cada maestro, cada maestra de cada grupo le ha hablado de la necesidad de reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. ¿Qué hacen nuestros niños en la iglesia?
a la edad de párvulos, muchos entregan su vida al Señor. Pero cuando pasan a principiantes, otra vez entregan su vida al Señor. Y cuando pasan a primarios, otra vez. ¿Está mal? No. Porque cada vez se va reafirmando más. Porque el niño no nada más crece físicamente, sino que va madurando y va comprendiendo todo lo que la Escritura dice, todo lo que cada maestro le ha enseñado, y se empalma con la enseñanza que ha recibido en su casa. ¿Sabe qué ha pasado con la vida de ese niño durante todos esos años? Discipulado. Ha sido discipulado. Nada más que no lo llamamos así. Ahora, si tú agarras a una persona adulta bajo la orden que el Señor Jesucristo diseñó, es al revés. Porque tú vas, insisto, en esa primera parte del ciclo y le hablas a la persona de Cristo. Una vez que la persona ha comprendido y ha pedido a Dios que ser recibido como uno de sus hijos, entonces empieza la segunda parte del ciclo, y ese es el discipulado. Porque ¿qué es lo que generalmente uno hace cuando una persona entrega su vida al Señor? Uno con Biblia en mano le enseña lo que acaba de ocurrir en su vida. Y uno lo explica. Por ejemplo, uno puede ir ahí a Efesios capítulo 1, verso 13. Efesios 1, 13 y 14. Dice, mira lo que dice la Escritura. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, mira, esto es lo que te acaba de pasar. Fuisteis sellados. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de vuestra herencia. Y uno le enseña lo que acaba de ocurrir. Te acabas de convertir en un hijo de Dios. Ahora no nada más eres criatura, eres hijo. Y ahí empieza el discipulado. Y uno necesariamente tiene que hablarle de otros temas que son básicos, antes de meterlos a profecías y que si esto y que no, espérate, despacito. Volvemos al ejemplo de los hijos. Nuestros hijos tan chicos no los llevamos a la universidad, ¿verdad? Primero van al kinder. Y que pobrecitos que aprendan a conocer las letras, a armar palabras, a escribir su nombre. Así es el método. Y el niño a los 6 años, cuando va al primer grado de primaria, lo ideal es que el niño sepa leer. Bueno, es lo mismo en la vida espiritual. Entonces, ya fue salvo, ya le explico en qué consiste la salvación, le hablo de la seguridad de la salvación, le hablo de la obra del Espíritu Santo en él, le hablo del bautismo, por ejemplo, porque el tema del bautismo lo vamos a ver en esta serie de estudios. Lo que hoy pretendo hacer es poner las bases para que se comprenda. Porque como decía el domingo en la predicación, hay temas que los oímos y los oímos y los usamos y se nos olvida que son temas que el Señor dirige a la iglesia. Cuando comprendí que Efesios 2:8 es un tema que habla de la salvación por gracia, fue dirigida a la iglesia, me sorprendí. ¿Qué hizo Pablo? Escribir ese pasaje a gente que ya conocía del Señor. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Como creyentes, a veces no sabemos que lo que Dios mandó para la vida de la iglesia es hacer discípulos. Porque una cosa es, y no lo digo en sentido peyorativo, no lo digo desestimando la evangelización,
Pero una cosa es salir a repartir folletos y otra cosa es hacer discípulos. Porque si Dios me ha puesto una carga por alguien, no estoy hablando de masas. Si Dios ha puesto una carga en mi corazón por alguien, ¿cuántas personas? Una sola persona. Sé que si Dios me está poniendo esa carga es porque Dios quiere que Él sea un discípulo, no un creyente, un discípulo. ¿Se entiende esto, hermanos? Ahora, para que esa persona sea un discípulo, yo tengo que estar dispuesto a invertir parte de mi vida en esa persona. Espero que se comprenda esto. Un discípulo no se forma diciéndole que Cristo lo ama, que Cristo murió por él. Así no se forma un discípulo. Cuando alguien es un discipulador, es alguien que está transmitiendo no conocimiento, vida. Un hacedor de discípulos transmite vida. ¿Se acuerdan de aquel profeta? Llegó a la casa de una mujer y el hijo de aquella mujer muere. ¿Y qué hizo el profeta? Dice que se echó sobre su cadáver, sobre su cuerpo, y puso sus manos sobre las manos de él, su boca sobre su boca. O sea, imaginen la escena. La misma figura que tenía aquel cuerpo, la misma forma la obtuvo él. ¿Y qué ocurrió? Resucitó. Es exactamente de manera figurada, de manera ilustrada más bien, lo que significa discipulado. Porque así como el profeta transmitió calor, transmitió vida, cuando uno le es puesta carga por el Señor, lo que uno hace es precisamente eso, transmitir vida. Ahora, se acordarán que pasamos 6 miércoles estudiando acerca de los dones espirituales. Y dentro de los dones espirituales nos topamos con que hay dones que da el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Y de esos dones nos habla Efesios capítulo 4, versículo 11. Y en los últimos miércoles, en los últimos 2 miércoles, a través de un óvalo que les proyecté, ese óvalo dividido, les dije que de un lado están los oficiales y que del otro lado están los santos. Quiero que recordemos ese pasaje, porque hay algo aquí que hoy quiero que el que no sabe lo aprenda y el que ya sabe lo recuerde. Porque dice Efesios 4:11 en adelante: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Noten, cómo quisiera tener un pizarrón en este momento. Pero lo que quiero que imaginen es que la iglesia se representa así, con un círculo, con un óvalo. Y esa iglesia, que es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, el Señor separa tareas. Y de un lado, Él pone apóstoles, profetas, evangelistas,
pastores y maestros. ¿De dónde sacó eso? Pues aquí lo está enseñando, verso 12. ¿Para qué están todos ellos? Para perfeccionar. ¿A quiénes? Bueno, ¿quiénes son los santos? La otra parte de ese universo que forma la iglesia. Para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Ahí está la clave. Para la obra del ministerio. Ahora, ¿qué es la obra del ministerio? Id y haced discípulos. Esa es la obra del ministerio. Esa es. Vuelvo a repetir. Si Dios ha puesto, si el Señor Jesucristo puso una parte oficial dentro de la iglesia para perfeccionar a la otra parte de la iglesia, que son los santos, dice que es para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Hacer discípulos. Ahora, si alguien se preguntará, ay, ¿no estará el hermano aquí forzando esto? O sea, ¿cómo? No estoy forzando nada, no tendría por qué forzar nada. No estoy evadiendo ninguna responsabilidad. Pero los que tienen que hacer la obra de hacer discípulos son los santos. Es la congregación. Vamos a 2 Corintios capítulo 5. Segunda carta a los Corintios capítulo número 5. Y vamos a leer desde el versículo número 14. Vamos a leer con atención esta porción. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo número 14 dice, vean, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, observen de qué tema está hablando, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y aquí viene el famosísimo pasaje. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y observen, quizás es la primera vez que muchos están leyendo el contexto de este versículo. Está hablando de que somos nuevas criaturas, de que somos nuevas criaturas por la muerte de uno, de Cristo. ¿Y qué dice el verso 18? Y todo esto, ¿de quién proviene? De Dios. ¿Quién nos qué? Reconcilió. Porque ¿qué decía yo el domingo? Hablando del verdadero arrepentimiento. Que no debemos olvidar, que no debemos confundirnos, que no es lo mismo religión que salvación. No es lo mismo religión que relación. Y la escritura es exacta y dice, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo, no hay otra manera. Y ojo, subrayenlo. ¿Y nos dio qué cosa? ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Hacer testigos. Hacer discípulos, perdón, gracias por la corrección. Hacer discípulos.
Pero vamos a terminar de leer el pasaje. Verso 19, que Dios estaba en Cristo, ¿qué cosa? Ahí está, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres, ¿qué? Sus pecados. ¿Y qué dice la parte final? Como se dice vulgarmente, ni cómo librarse. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, vean qué calificativo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios, ¿qué cosa? Rogase por nosotros, por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Dios, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que, hermanos, para que nosotros podamos, como iglesia, sentir que estamos cumpliendo fielmente con la tarea que Dios nos ha encomendado, una parte de esa tarea recae sobre los oficiales de la iglesia. Los oficiales de la iglesia tenemos la responsabilidad delante de Dios de perfeccionarlos, de darles toda la enseñanza, toda la herramienta para que usted crezca. Porque una vez que nosotros cumplamos nuestra tarea, ustedes tienen una tarea que hacer. ¿Se entiende? Ahora, quiero concluir esta noche. Jamás pensé que fuera a avanzar tan poquito esta noche. Pero quiero concluir con una reflexión basada en la Escritura. Si usted ha leído el libro de los Hechos, en alguna ocasión ha leído el libro de los Hechos, y si no lo ha hecho, yo lo invito a que lo lea. Son solamente 28 capítulos. Una lectura ligera, una lectura corta. Se lee rápido. Aún observándola, se lee rápido. Pero vamos a encontrar un patrón en el libro de los Hechos. ¿Y saben cuál es ese patrón? Que los que iban haciendo discípulos no fueron los oficiales, fueron los santos. Y creo que voy a poner un ejemplo. No traía pensado hacer esto. Pero lo que quiero que observen, por poner un ejemplo, el capítulo 8 del libro de los Hechos es un ejemplo. Capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo número 1, dice de la siguiente manera: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. ¿Contra quién? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Lea conmigo esta parte. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Salvo quién? ¿Quiénes son los apóstoles? La parte oficial de la iglesia. ¿Quiénes fueron perseguidos? Los santos. Sigamos leyendo. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa
arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero, verso 4, los que fueron esparcidos. ¿Quiénes dijimos que habían sido esparcidos? Los santos. Los santos. Iban por todas partes. ¿Qué cosa? Anunciando el evangelio. Ahora, ¿estoy intentando quitarme responsabilidades? No. Pero Dios así diseñó la tarea dentro de la iglesia. Así la diseñó. Si nos preguntamos cómo fue esparcido el evangelio y cómo hubo tantos discípulos, fue gracias a los santos, fieles al trabajo que el Señor Jesucristo les había encomendado. ¿Cómo crecieron esos nuevos creyentes? Gracias a los oficiales de la iglesia. Pero nuestra tarea es distinta. Erróneamente muchas veces se piensa que el que tiene que predicar es el pastor, que el que tiene que enseñar es el pastor, que el que tiene que visitar es el pastor y el que tiene que evangelizar es el pastor. Y si es posible, el que tiene que barrer es el pastor. Todo el pastor. No, Dios no trabaja con todólogos. Aún dentro de la oficialía de la iglesia, Él puso a unos pastores, a otros maestros, a otros. No nos dio a todos los mismos dones. Dios los repartió cada uno como Él quería, según la necesidad de cada iglesia. Así que, hermanos, a veces decimos, no, ¿yo cuándo voy a ganar 10 personas para el Señor? Bueno, en primer lugar, no las ganamos nosotros. Y en segundo lugar, no pienses en 10. Piensa en una. Una por año. Una por año. Un discípulo por año. Uno. Y las matemáticas no fallan. Si la iglesia es de 100 miembros y cada uno de sus miembros al año hace un discípulo, después de un año, ¿cuántos van a ser? 200. Y si esos 200 al cabo de un año hacen lo mismo, ¿cuántos van a ser? Las matemáticas no fallan. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿A cuántos jaló? ¿Cuántos discípulos tenía el Señor? Miles. No, 12. Y uno salió medio falloso, ¿verdad? Que lo tuvo que sustituir. Con 12 se hizo toda una revolución espiritual. Con 12 gentes, hermanos. Hoy, gracias al Señor, nos podemos contar por millones en el mundo. ¿Y de dónde surgió todo? De 12. Pero 12 bien capacitados, 12 bien llenos del poder del Espíritu Santo, 12 fieles, 12 comprometidos con la visión y el mandato que Dios ha dado. No existe mejor fórmula que la bíblica para ser discípulos. Y la fórmula que Dios usa en su palabra es la fórmula de la multiplicación. No es la de la suma, es la de la multiplicación. Porque uno va por uno y son dos, dos van por dos y son cuatro, cuatro van por cuatro y son 8, y 8 van por 8 son 16, 16 por 16 son 32, y así se va. Y cuando te das cuenta, ya no caben. Hay que ampliar el templo porque ya no caben. O hay que hacer varios cultos dominicales. Pero cada quien tiene que asumir el rol de privilegio que le toca dentro de la obra del Señor.
Por eso decía al principio, hermanos, que es como un mini discipulado. Y no lo digo mini por hacerlo chiquito, sino porque vamos a hacer una revisión simple, superficial. Porque si mi intención fuera traer algo más en forma, hay cosas que la Biblia nos enseña al respecto. No libros, porque si uno va a la librería, uno encuentra de todos los autores y de todas las editoriales libros de discipulado. Y hay estrategias. No, vamos a la Escritura. Aquí no vamos a usar más que un solo libro, la Escritura. Vamos a dejarlo hasta ahí esta noche. A veces menos es más. A veces no llenar de tanta información. Pero cuánto le ruego al Señor que esto poco, que esto que he alcanzado a compartirles, lo revisemos, lo escuchemos, lo pongamos en oración, le demos vuelta al tema. Y seguramente Dios hará el resto. Gracias, hermanos, nos despedimos. Que el Señor les siga bendiciendo.